Bien, entonces, yo ya dije que me puede prender el estado 0 y el estado D. Pero también, ¿quién más me puede prender? ¿De dónde más puedo venir? De 3. Exactamente. Puedo venir de 3, entonces ahí me prende o el estado 0 con D o el estado 3 con D. ¿Están de acuerdo? Son las dos posibilidades. Y esa OR que acabo de decirles. Yo tengo una duda ahí. ¿Por qué no ocupa el 2? ¿Por qué el 3? ¿Cómo el 2? Ajá, dice que va a prenderlo con el 3, ¿no? Con K3. Sí. Entonces, ¿por qué no ocupa K2? Porque K2 no se prende con... o sea, cuando tú pasas de el estado 1 al estado 2, se prende el 2 y se apaga 1. Pero nunca 2 prende a 1. Como está cerrando el circuito, Monse, por eso está diciendo que agarre a K3 como otra opción para que lo pueda prender. Ajá, porque las Sí, porque únicas... regresa el circuito, ¿no? Exacto, Gracias. Estoy pasando apenas a prender 1. Entonces, la transición es de 0 a 1 o en su defecto de 3 a 1. Y todavía estoy en 1. No he pasado a 2. Solamente sé hasta ahorita que el que me va a pagar es 2. Y entonces ahorita lo vamos a considerar. Entonces, si te das cuenta, son hacer 3 consideraciones para prendido y apagado. Todavía ni siquiera me he metido con el timer 1 y la electroválvula 1, ¿no? Pero no importa. Quiere decir entonces que los que me importan es los que me prenden, son los más importantes. ¿Quiénes me prenden? Reitero, es 0 con D, porque vengo de 0, paso por la transición D, o en su defecto, vengo de 3, y entonces como vengo de 3, ¿quién va a prender 3? Pues prende a 1. Entonces quiere decir que 3 con D prende a 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Y quién es el único que me desactiva? Pues mi inmediato siguiente, quiere decir que es 2. 2 me desactiva. Entonces son 2 posibilidades de prendido, una de apagado. ¿Sí? Sí. ¿Sí, Monse? Sí. Bueno. Bien, entonces como me puede prender K0 con D o K3 con D, recuerden que la condición OR para switches, que también se las di en una tabla, se maneja en paralelo. Entonces aquí, voy a hacer esto más chiquito. Esto lo voy a hacer más chiquito. Esto es K0. Y entonces aquí en paralelo, que viene del 3, le voy a sacar un interruptor K3. Y entonces con eso aseguro que si se cierra K0 y D, continúo. Puedo polarizar K1. O en su defecto, si se cierra K3 o K0, pues ahora ID, entonces ahora voy a hacer este recorrido. Entonces, con eso estoy asegurando que cualquiera de los dos, junto con D, me prendan. Entonces ya tengo esta parte, K3, K0, D, y ahora finalmente, ¿quién me apaga? Pues me apaga 2. Y entonces aquí lo tengo así, y entonces, no es cierto, debe de ser, lo abrí mucho. ¿Quién me apaga? Pues 2. Entonces 2, que es el que me apaga. Ay, lo hice muy feito, pero bueno, 2, que es el que me apaga, debe de estar normalmente cerrado. Entonces los que me prenden deben de estar normalmente abiertos, como son estos de aquí. Los que me apagan deben de estar normalmente cerrados, que son estos de acá, para asegurar una correcta, que se lleve a cabo de manera correcta esto de aquí. Entonces, ya acabé con
quiénes me prenden, quiénes me apagan. Ok. Ahora vamos con a quiénes prendo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Esto es solamente quiénes me aprendan y quiénes quiénes están haciendo que se activen los estados. Entonces, si yo hablara físicamente, nuevamente regresaría a mi relevador K1, por ejemplo. K1 hasta ahorita, pues se supone que bueno, antes, perdón. Y me faltó algo más. Mantener prendido K1, ¿no? Y eso se hace con el autoenclavamiento. Lo voy a hacer acá. El autoenclavamiento va de ley en todos. Y aquí va K1. Entonces, si se dan cuenta, lo voy a regresar como en morado. En morado están todos los que me prenden. En rojo está el autoenclavamiento. Y lo voy a poner aquí en azul. Está quien me apaga. Entonces, 3 partes diferentes. Bien, ahora la parte importante, y esa es como la parte como fácil de esto. ¿A quiénes prendo? K1, yo físicamente hasta ahorita, yo vengo de aquí, K1 está conectado de esta manera. K1 viene conectado y a su vez, si yo viera el dispositivo, pues puedo tener lo mismo que les decía. Varios polos, varios tiros, unos pueden ser normalmente abiertos, otros normalmente cerrados. Y entonces, hasta ahorita el único que he utilizado es asociado a K1, que es este de acá. Es el único que he utilizado hasta ahorita. Los demás, estos que los voy a poner como A, B y C, no los he utilizado, puede ser que existieran, puede ser que no. Entonces, esta parte de el timer 1 y la electroválvula 1 viene asociado con estos. Entonces, quiere decir que yo ya estoy cumpliendo. Lo único que tengo que buscar es que si estoy activando un timer 1 y una electroválvula, entonces lo único que tengo que hacer es conseguir el adecuado y conectarlos. Acá. Entonces, por ejemplo, aquí iría conectado, por ejemplo, la electroválvula. Aquí iría, por ejemplo, la electroválvula. Y aquí iría, por ejemplo, el timer. El timer. Y entonces, si se dan cuenta, yo estoy cumpliendo con lo más importante, el cual es en qué momento estoy prendiendo el 1, el K1. Entonces se prende y inmediatamente, como están conectadas físicamente, al diagrama COP ya no le importa si conseguí o no, simplemente te está diciendo, lo prendiste, estoy en el estado 1. ¿Quién debes de prender? No me importa, porque eso ya es tu problema. Si debes de prender solamente K1, pues solamente tienes que conseguir un relevador con un polo, un tiro. Si debes de asociarle 20 cosas más que se prenden en el 1, entonces debes de agregar un relevador que tenga 20 polos, 20 tiros. Pero eso ya es externo, porque el diagrama COP lo que debe de cumplir es comprender y apagar adecuadamente los estados. Y eso es lo que hace un diagrama COP. Lo que está externo, lo que se ve como lo que prendo, lo que apago, que es lo que vemos en cada estado, M1, T1, eso ya va externo y eso se ve, la conexión se ve en un diagrama eléctrico. Entonces, en conclusión, el diagrama COP solamente necesita cumplir con esto, quién me prende, quién me apaga y nada más. Lo cual es una ventaja bastante útil porque no hay que agregarle más cosas. O sea, no se considera que, por ejemplo,
Lo que realmente estaría pasando, si lo quisieran ver ya así físicamente, es que yo tengo K1 aquí, y aquí está conectado, por ejemplo, el timer 1. Y luego acá, ahí esto es K1. Y luego aquí tengo K1 y aquí está conectado el motor, ¿no? Pero entonces, si yo lo considerara así, caigo en dos posibles problemáticas. La primera, el timer 1 funciona con los 12 volts. El motor funciona con los 12 volts. Puede ser que tenga un motor trifásico, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cosas se manejan mejor en el diagrama eléctrico, porque son externas. Ya son externas a nuestro sistema de prendido y apagado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. En el caso de los PLCs, ya les había comentado que los PLCs pueden tener, digamos, precargados o módulos especiales de timers que vienen incluidos en el PLC. Si vienen incluidos en el PLC, entonces se agregan en el diagrama COP o ladder. Si no vienen incluidos, no se agregan. Entonces, imagínense que ustedes van a hacer su contador o su timer con un 555. Entonces, quien les va a dar la instrucción de que se active su botón va a ser, al 555 va a ser K1 y ese va a ser su botón. Y aquí van a tener asociado al 555. Entonces, si lo tienen asociado así, no se considera en el diagrama COP. Si es parte del PLC, sí se considera. Entonces, ¿cómo poner en consideración? Pues fácil. ¿Quién se activa? Pues se va a activar mi timer. Y entonces se pone aquí. Quiere decir que esto es equivalente a poner, si se prende el estado 1, significa que se prende el timer 1 y entonces ese se pone en paralelo porque son todos los que se están prendiendo. Y esto es el timer 1. Y ya está. Si quisieran en una cosa así medio descabellada ponerle, siempre y cuando podrían agregarle aquí todo lo que se prende al mismo tiempo como extra si quisieran, que no es necesario, pero deben de considerar el voltaje. Todo esto está a 12 volts, ¿no? Entonces, ¿quién sabe si la electroválvula funciona a 12 volts, ¿no? Razón por la cual tenemos esto de los relevadores. Los relevadores, ya les había comentado, que nos permiten acoplar un voltaje a otro. Entonces, o a múltiples. Como K1 se alimenta de 12 volts, yo aquí puedo tener conectados 120 volts de corriente alterna. En otro, que es también asociado a K1, por ejemplo, y estos son 12 volts para prenderlo, puedo tener asociado que se prenda, o lo que le conecte aquí se prenda con 24 volts. Puedo tener otro que aquí prenda con 5 volts. Y entonces esa es la ventaja y esa es la razón por la cual, a menos que sea del mismo voltaje, no se pone en el diagrama COP. ¿Por qué? Porque estoy considerando que en el diagrama eléctrico va a aparecer mi motor, esto que se conecta a 24 y esto que se conecta a 5. E inclusive, como se los dije, en el caso de 5, pues aquí podría aparecer el timer, ¿no? Le voy a poner como timer 1, que podría ser el 555. En el caso de que sea propio del módulo de esto de trabajos, se puede poner en el diagrama, si no, no. Entonces, para pronto, básicamente, de las únicas cosas que vienen integradas en los PLCs es el sistema de relevadores, casero, K1 y todo eso, y los timers. Y en algunos momentos, sí viene, también viene, dependiendo de qué tan sofisticado sea el PLC, vienen contadores, que también funge como hacer otro 555, podría ser. Con un 500, de hecho, es lo que íbamos a hacer, y vamos a hacer un contador más automatizado, pero ustedes ya hicieron, por ejemplo, en la práctica hicieron el display en el que ustedes iban variando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Entonces, si nosotros le metemos un circuito de reloj, eso se convierte en un contador. Y esa era la parte que nos faltaba hacer de prácticas, que ya no se va a poder hacer. Entonces, que lo vieran ahora avanzar como un contador. Y ahora el 555, en conformidad con todo lo que habían hecho, se transformaba en un contador. Junto con esas cosas, podrías ser también un timer, podía hacer señales de reloj propias, o sea, es muy versátil y se utilizaba mucho. Bien, entonces, eso lo dejaré así. Y pongan mucha atención en esto que acabo de decir, de las cosas externas independientes. Necesitan entenderlo bien. Sí. Porque si no, van a hacer un relajo con el diagrama COP. Bien, entonces yo ya tengo quienes activan mi estado 1. Voy a dejar ahí el timer 1. Voy a suponer, evidentemente, que este timer 1 trabaja a 12 volts. Lo voy a poner aquí. Y entonces, que es parte propiamente dicho del PLC. Entonces, y cuando digo propiamente del PLC, me estoy refiriendo a que estamos programando ya en ladders, ¿no? Pero, reitero, es más o menos similar. De hecho, es un poquito más fácil programar en ladders. Es casi como si agarraran esto de aquí y lo voltearan, pero tiene un par de ventajas que nos sirve para evitar y hacer más compactos los diagramas. Nuevamente, reitero, esto es como se hacía antes y se hacían tableros y se alambraban así tal cual les estoy diciendo, por eso se hacían gigantescos. Bien, entonces ya, todo este relajo, todo este número que tenga solamente fue para aprender el estado 1. Yo ya estoy prendido, yo ya aprendí el estado 1 y ahora el 2. Debo de aprender mi estado 2 y entonces creo que pues no está tan difícil de aprenderlo. Bien, la pregunta es, comenzamos con, yo estoy aquí en el estado 2, ¿quién me prende? Pues me prende la combinación de 1 con T1. Cada ¿Están de uno, acuerdo? ¿no? Ajá, el estado 1 con el timer 1. Entonces, lo voy a hacer así. Entonces, lo primero que voy a hacer es, el inmediato que debe de estar activo para que yo pueda ser prendido es K1. Definitivo. K1, que es el estado 1. Después, ¿quién más debo de hacer? Debe de haber estado prendido K1 y el timer 1. Timer 1. Este es timer 1. Y ya está. Luego, eso va a prender a mi bobina, que es el estado 2. Se escucha súper trabado. Ay, ya no escucho nada. Ya, perdón. Bien, entonces eso es el timer 1. De tal manera que la condición para que se active ese timer 1, ese estado 1, es que K1 esté activo, quiere decir que yo estoy en el estado 1, estoy ahí haciendo, y entonces cuando se activa el timer 1, hace que haya afluencia de corriente hasta acá, lo que provoca que este se bote, y por tanto K1 deja de funcionar, pero K2 empieza a funcionar. Entonces ya tengo quienes me prenden. Nada más es K1 y el timer 1. Después, ¿quién me apaga? Pues me apaga el estado 3. Entonces, el estado 3. El estado 3 es quien me apaga. Tengo un chingo de sueño, vale mal. Ahora. Úsate por el desayuno y se te quita mucho. Perdón, no vi que estaba No, activo mi micrófono. Ah, qué genial. Es de esos momentos en el que dice sonríe para la cámara, Monse. Ah, no, ¿verdad?
Ay, no, es que ayer me dormí a las 3:30, profe, porque estaba enviando una tarea y entonces hoy estoy así como en modo avión. Sí, sí, sí. Bienvenida a mi mundo, Monse. Bien. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Falta el autoenclavamiento, ¿no, profe? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Hasta ahorita ya consideramos quiénes me prenden, que es K1 y T1. Ya consideré quién me apaga, K3. Y entonces solamente me falta mantenerme prendido cuando se hacen esas combinaciones y entonces el autoenclavamiento, que es por acá. Y entonces aquí sería el autoenclavamiento, que solo se hace pues por el mismo, que es K2. Y ya está. Entonces, de tal manera que cuando se cumple la condición K1-T1, polarizo K2, lo que hace que inmediatamente K2 aquí se prenda, desactiva el estado K1, lo que hace es que entonces K1 también aquí se desactive, timer 1 ya pasó, no necesariamente tiene que seguir ahí, pero entonces, como se polarizó K2, este se cierra haciendo que se mantenga prendido K2. Bien, entonces se hace así y finalmente vamos con 3. Entonces 3, igual. ¿Quién me prende? Pues me prende el estado 2. Me prende el estado 2 con el timer 2, que es el que estoy activando. Ah, bueno, eso viene a otra cuestión. El 2 está asociado a M1, que no sabemos de qué voltaje es, entonces no lo ponemos. Y el timer 2 podemos hacer la consideración que es de 12 volts o externo, como sea. Pero en este caso voy a poner, como comúnmente los PLCs sí traen miren, como realmente ay, les dejé los letreros, qué menso estoy. Bueno, ya ni modo. Como realmente todos los PLCs ya actuales traen incorporados timers, entonces los timers sí los voy a dejar. Entonces, y no es necesario que construyan su 555. Entonces aquí se activa el timer 2. Bien, entonces ya está eso. Recuerden que pues ya depende mucho de lo que traiga o no traiga su PLC. En el caso de los diagramas de relevadores, quiere decir que existían módulos que hacían eso, que básicamente se movían a través de 555. Entonces, ahora sí, me voy con 3. 3 me prende el estado 2 con el timer 2. Entonces, eso lo voy a hacer por acá. Aquí está. Y entonces me prende, ya había dicho, el estado 2, entonces K2, con el timer 2. Entonces aquí aparece el timer 2. ¿Eso prende a quién? Pues prende a mi estado K3. Prende a K3, es muy grandote. Prende a K3. Y entonces aquí, ¿quién me apaga? ¿Quién es el estado que me apaga? Pues, ¿quién me apaga? Pues, si hago esto, me apaga 1, ¿no? Que es mi estado siguiente, ¿no? Y entonces el estado que me precede es aquí, K1. Y finalmente, Oye, profe, dime. yo estaba pensando en algo desde hace ratito, pero no sé si sea muy tonto. A ver, Y si dime. se podría utilizar como un tipo salto hacia atrás en esos diagramas. ¿A qué te refieres?
Sí, ve que en las hojas que nos mandó del PDF el salto hacia atrás cumple como con la característica de, por decir, estamos en el 3, le Ajá. precede 2 y lo apaga 1. A eso me refiero con ocupar el salto hacia atrás. Sí, se puede, pero o sea, tienes que tener mucho cuidado con el uso de eso, porque recuerda que el salto hacia atrás tiene, bueno, tiene usos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el que si se hizo algo bien o no se hizo algo bien, entonces hay que regresarlo, ¿no? Por ejemplo, algunos saltos hacia atrás, pues lo que hacen es eso, es como una especie de corroboración hasta que se haga bien un proceso. Entonces, comúnmente sirve para eso, pero si tú pones un salto hacia atrás así directamente, así como lo estás diciendo, lo que puedes romper es esta estructura, porque esta estructura que estamos viendo lo que se dedica es a aprender las bobinas. Las bobinas. De una forma que tiene que ver con esta clase de graph set. Entonces, el graph set desemboca en esto. Si tu graph set no tiene saltos hacia atrás, entonces tú no los puedes agregar porque no es parte de la secuencia de tu graph set que tú diseñaste. ¿Sí me explico? Sí, no, entonces pues sí no tiene nada que ver. Exactamente. Bien. Ok, entonces por eso desde un principio les he dicho que la parte más importante es el graph set, porque una vez que están en el graph set, una vez que ya empiezan a dominar de más rápido esto, el diagrama de Cobb se hace de volada. O sea, verdaderamente lo que más quita tiempo es hacer el graph set. Los COPs se empiezan a hacer solitos. O sea, una vez que tienes el graph set y dominas ya, tienes un poquito más de práctica, los COPs se hacen de volada y los ladders se hacen ligeramente más rápido todavía. Entonces, el graph set es la parte fundamental aquí. Bien, entonces ya Oiga, tengo... profe, Dime. entonces el COP sería como un desglose, ¿no? Más definido y detallado del graph set. El COP ya es la aplicación del graph set. Ah, ok. Sí, sí, el COP ya es, ya sea COP o ladder, que ahorita, pues, digamos que son relativamente equivalentes. El COP o el ladder ya es una aplicación del graph set. Entonces, razón por la cual, si ustedes hacen mal el graph set, el COP, pues lo van a hacer mal, ¿no? Hay gente que no necesita, ya tiene mucha experiencia o verdaderamente lo hace bastante bien, que no necesita el graph set y lo puede vislumbrar directamente a través de COPs o ladders, que se puede y es válido. Pero el problema es que, o la ventaja que te hace el GraphSet es que hay programas como el que íbamos a manejar, o espero que sí podamos manejar, bueno, quién sabe, como el que les pasé, que lo que les hacen es hacer un análisis de mesa, que es lo que ya les había dicho, para ver si todo lo que pensaron es correcto, ¿no? Antes de programar, antes de hacer el COP, ¿no? Porque entonces, si se dan cuenta que en el GraphSet está mal, y ya tiene todo lo demás o ya lo programaron directamente, pues no va a tener sentido, ¿no? Porque van a tener que volverlo a rehacer. Entonces ahí la técnica de diseño, pues yo se las doy completa, perdón. Entonces ya ahí depende, ¿no? Si a alguien le tocara trabajar en eso en la industria, pues ya se verá, ¿no? Cómo lo realizas y haciéndolo todo o no. Y aparte, en las normas mundiales, porque no necesariamente en las mexicanas, en las normas mundiales se pide que se documente absolutamente todo. Y entonces tiene que estar desde el GraphSet, el COP o el ladder y el diagrama eléctrico, antes de pasarlo a un proceso ya real. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Se debe de probar porque esto, si no se hace bien, si ocurre un accidente, puede atentar contra dañar a una persona o visto desde el punto industrial de la empresa, si lo haces mal le puedes costar mucho dinero a la empresa. Pero bueno. Bien, entonces para finalizar el COP, ya tengo quienes me prenden, ya tengo quien me apaga y entonces finalmente lo único que me falta es mantener activo el estado. Y eso es con un autoenclavamiento de K3.
Y listo. Con eso, si se dan cuenta, una vez que se acciona K3, cuando ya K3 se activó, lo que hace es, como se activa K3 Es es... regresar, ¿no? A su estado normal del principio. ¿Por qué? Porque K3 está activo, está pasando todo lo que tenga que pasar en K3, pero al mismo tiempo este ya se cerró. Entonces solamente estoy esperando a que se active D, y D lo que va a hacer es, se activa D, y entonces la corriente fluye, se activa K1, haciendo que K3 salga botado, ya no funciona y ahora nuevamente estoy en K1. Repitiendo el proceso de K1, después a K2, a K3, K1, K2 y K3. Y nunca vuelvo a pasar por el estado de inicialización, que es K0. Que es justamente como el diagrama lo indica. Entonces, pues esta es la forma en la que se hace nuestro ladder. ¿Dudas? Pues no. Les, Creo que no. les recomiendo que lo vuelvan a ver, lo hagan su apunte y después, aunque sea el mismo, traten de replicarlo ustedes solitos. O sea, ya después de que estudiaron, que traten de hacer ya su primer COP, aunque sea el mismo, pero solitos. O sea, sin necesidad de volver a ver sus apuntes o demás. Entonces, de tal manera que van a empezar, sí, y aquí que me faltaba, y aquí que hacía, y lo vuelvan a hacer una y otra vez, con que dominen este, que es el básico, con que dominen este, que es el más básico, ladder se les va a hacer bien fácil. Porque de diagramas COP solo vamos a ver otros dos, y después vamos a ver los ladders, y pues eso significaría que hasta ahí nos daría tiempo en caso de que tengan que entregar calificaciones la próxima semana. O o no. Entonces, pues ya. Bien, otra situación. Bueno, déjenme parar la grabación de esto.